Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. La entrevista de primera clase. Hola señores pasajeros, soy Paulina García y ahora sí vamos a empezar con la entrevista con nuestro invitado Benjamín Díaz, que es el presidente de Adnova Comunicación Estratégica y que tomó el doctorado de nuestra facultad. Así que, por favor, Benjamín, bueno, primero que nada, bienvenido al programa. Gracias. ¿Y por qué no nos platicas primero sobre tu trayectoria académica? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Paulina Abril. No, gracias. Gracias a nuestra coordinadora de producción, a nuestra querida amiga Verónica. Bueno, yo empecé siendo el interés que tenía siempre por la cuestión internacional. Empecé siendo estudiante de economía en la Universidad de Guadalajara, que es mi alma mater, en donde estudié economía por 5 años. Después, por este interés en el aspecto internacional, quería irme al extranjero. Okay. Pero primero me fui al ITAM a estudiar una maestría en políticas públicas, que por cierto en esa ocasión el ITAM estaba ofreciendo por primera vez una maestría exactamente igual que Harvard en políticas públicas. Wow. Y yo fui uno de los estudiantes que tuve la oportunidad de estar en esa maestría. Qué padre, felicidades. Gracias, muy amable. Después me fui a estudiar, entré a trabajar al gobierno federal. Tuve varios puestos en el gobierno federal. Empecé mi carrera en el Banco de México, en la parte de operaciones internacionales. Después pasé a formar parte del grupo del doctor Luis Telles y del profesor Hank de aquella época, en donde se empezó a negociar el famoso Tratado de Libre Comercio, que ahora está muy en boga por el tema de que se quiere renegociar, etcétera, sí. ¿No? Y ahí trabajé 2 años en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos con el doctor Telles. Y después tuve la oportunidad de irme al extranjero, ahora sí por fin, sí. Y me fui a la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Okay. Allá estudié otra maestría en Desarrollo Económico Internacional. Estuve 2 años y medio allá, regreso y me incorporo al gobierno de la Ciudad de México, en donde desarrollo una actividad como jefe de asesores del secretario de Desarrollo Social. Entonces tuve una experiencia muy interesante ahí porque por una parte empezó el tema financiero, económico, ¿no? Entre el tema de Banco de México, agricultura, energía. Estuve también en la Secretaría de Energía en esa primera parte. Regreso del extranjero y empiezo a trabajar en un tema de desarrollo social más vinculado a promoción y protección social. Uh-huh. Entonces ahí empezó una especie como de doble experiencia en temas completamente antagónicos, ¿no? Sí. O la parte financiera económica o la parte social. Afortunadamente, por cuestiones de trabajo, me tocó esta doble experiencia y tuve la oportunidad de trabajar 3 años en desarrollo social. Y después, el equipo con el que yo estaba trabajando, nos fuimos a la Secretaría de Turismo. Y ahí es donde empezó mi experiencia en turismo. Okay. Estuvimos trabajando en la Subsecretaría de Promoción Turística. Y luego en el año 2000, yo creo que ustedes todavía no nacían. Sí, ya estaba. Ya había nacido, ¿verdad? Sí, ya. Okay. Me fui a trabajar al Consejo de Promoción Turística de México. En la CPTM. Okay. En la Secretaría de Turismo. Entonces, cuando se crea este organismo en el que se promueve la marca México, que es muy interesante, se crea a imagen y semejanza de 7 ejemplos a nivel internacional, entre ellos el de Canadá, el que acaban de platicar ustedes, y otros ejemplos internacionales. Y ahí tengo la oportunidad de trabajar primero como coordinador de asesores y después como subdirector general de mercadotecnia. Entonces fue una experiencia muy interesante porque regreso a las filas de la parte económica, pero con la vinculación con el empresariado. Entonces ya es una parte público-privada en la parte de experiencia profesional. Y entonces es muy interesante porque empiezo a adquirir conocimientos de mercadotecnia en términos turísticos. Y estoy trabajando ahí, trabajo aproximadamente 3 años y medio. El equipo al que yo pertenecía termina su función política, ¿no? Vamos a decir eso. Hay cambios y yo salgo del sector público y me dedico al sector privado. Durante esta temporada, más o menos unos 3 años y medio,
soy el director general de un consejo muy interesante porque es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria. ¿Qué hace ese consejo? Lo que hace es busca que las empresas privadas, los grandes consorcios internacionales, Procter & Gamble, Gillette, Henkel, etcétera, etcétera, que hacen publicidad, no engañen al consumidor. Entonces, con la experiencia que yo tenía en campañas de publicidad a nivel país, me contratan para este trabajo y mi función fue una especie de arbitraje publicitario en el que lo que se buscaba es que las empresas, cuando hacían publicidad, no engañaran al consumidor. Fue muy interesante ver esa parte de mediación entre una empresa y otra para evitar costos de transacción muy altos, porque si no se iban a juicio en la parte legal y eso evidentemente era muy caro. Entonces, las resoluciones que dábamos nosotros como CONAR eran generalmente aceptadas por las empresas y evitaban costos jurídicos para el tipo de controversia que tenían. Entonces, es un tema de apoyo económico a estas empresas. En esta parte duró 3 años y medio más o menos, y el doctor Francisco Madrid, ahora el director de la Facultad de Turismo y Gastronomía, era subsecretario. Creo que Francisco Madrid estuvo como subsecretario como 8 años, algo así, ¿no? Y me invita a colaborar como director general de mejora regulatoria en la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Y entonces vuelvo y regreso al tema que tiene que ver con la parte ya no empresarial de mercadotecnia, sino la parte regulatoria y jurídica. Y entonces mi experiencia profesional pues, se enriquece en ese contexto porque tengo una doble experiencia público-privada, técnica de mercadotecnia y jurídico-normativa. Y trabajo con Francisco Madrid 3 años, en el que hicimos cosas muy interesantes y acercamos mucho, sobre todo en la época de Francisco Madrid. Una de las grandes virtudes que hicimos es que en términos de presidencia de la República pudimos reunir a los empresarios para ver temas de medio ambiente, cosa que antes no había, o había temas muy lejanos. Y entonces, pues la relación que teníamos con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Turismo, pudimos vincular el desarrollo sustentable del tema turístico. Y ahí es donde nace el tema que hoy me interesa en la tesis doctoral, que al ratito les voy a platicar. Así es. Y entonces trabajo más o menos 3 años ahí aproximadamente, pero para esto cuando salgo del Consejo de Promoción Turística de México al mismo tiempo, mi esposa Adriana de la Torre y yo fundamos Adnova. Ella se encarga como yo era funcionario público, ella se encarga de la empresa en términos de relaciones públicas y nuestro primer cliente en Adnova fue Miami y el segundo cliente Visit Florida. Entonces teníamos el estado y teníamos la ciudad turística más importante del estado en términos de promoción turística. Y entonces empezamos a crecer con Adnova y en el 2008 Las Vegas llegan y nos tocan la puerta y dicen, bueno, quieren participar porque Las Vegas es un destino muy interesante. La primera vez que participamos perdimos por unos criterios interesantes por ahí, pero nos quedamos con la cosquillita y al siguiente año ganamos Las Vegas. Y ahorita es el cliente junto con Disney que tenemos desde el 2008-2009. Entonces, ya cuando empezamos a tener Las Vegas, pues ganamos Nevada, ganamos Disney, tengo la representación de San Antonio, la representación de los Premium Outlets, el grupo Simon Group, que tiene Mills, Simon y los Premium Outlets. Y tenemos la marca Brand USA, la marca Estados Unidos. Y la última cuenta que ganamos este año, a principio de año, fue Aruba, que es el primer cliente no americano que tenemos en Adnova. Entonces Adnova empezó a crecer en forma muy interesante, ¿no? Y desde entonces nos hemos abocado a trabajar en el tema de relaciones públicas y de promoción turística de estos destinos. Yo tengo una duda. Cuando representas entonces a estos destinos o a todo Brand USA, ¿qué tipo de actividades son las que ustedes ejecutan aquí en México, por ejemplo? Normalmente lo que hacemos y le proponemos a nuestro cliente, sea destino o al mismo Brand USA, son 2 acciones conjuntas. La parte de promoción del trade, de la parte de comercialización, es decir, la venta y la capacitación a agentes de viajes, turoperadores, líneas aéreas y OTAs, los Online Travel Agencies.
esa parte que es la que vende. Entonces nosotros capacitamos a la industria para que venda bien, venda mejor y venda las novedades. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, hacemos relaciones públicas. Lo que buscamos es promover el tema de relaciones públicas para que nuestro cliente tenga presencia en los medios, ¿no? Y que no le cueste. De tal forma que la característica o la vinculación, la concatenación entre relaciones públicas y la parte de comercialización generan un valor agregado muy importante. Ese sería el core business, ¿no? La parte central del negocio de Adnova. Y cuando dices relaciones públicas, pues es mucho prensa, organizan entonces viajes de prensa y ese tipo de actividades, ¿correcto? Así es, lo que hacemos es toda una estrategia que se vincule con la parte comercial y la idea fundamental es promover la parte de viajes de familiarización. Un tema importantísimo que nos ha distinguido es el tema de celebridades. Incluimos en nuestro tema de social media toda la parte de celebridades y eso nos ha generado un valor agregado importantísimo porque, como ustedes saben, de los 120 millones de mexicanos, ¿sí saben cuántos mexicanos están conectados? No. El 60% de los 120, de alguna forma u otra, están conectados directamente con alguna herramienta de social media. Entonces, es un tema importantísimo que nuestros destinos, nuestros clientes, tengan presencia en la parte de relaciones públicas asociada con relaciones públicas y la parte de social media, ¿no? de redes sociales. La otra parte importante son los eventos que hacemos de promoción para efectos de promover cosas nuevas. Por ejemplo, Las Vegas, ¿no? Uh-huh. Que ese es mi destino, así, el que tiene más tiempo conmigo, ¿no? Entonces, este destino, por ejemplo, con el cual podemos promover algo, acabo, por ejemplo, de correr el medio maratón hace 2 semanas, que es un medio maratón. La gente que corre maratón, yo ya no corro maratones, corro medios maratones, pero corrimos en la noche alrededor y a lo largo del Strip. En un maratón que tiene una marca que es el Rock and Roll Marathon y que lo que hace es que cada 5 kilómetros más o menos hay un concierto de rock. Entonces, mientras los corredores corren o corremos, la gente que echa porras y que está ahí disfruta de los conciertos. Entonces, es una de las cosas que uno dice, hay que promoverlo para que el mexicano, que le encanta, por ejemplo, Las Vegas, pueda ir y disfrutar o corriendo o viendo el tema artístico-cultural que tiene Las Vegas. Sí, claro. Y yo tengo una pregunta. Mencionaste dentro de los destinos que ustedes manejan, entonces no solamente pueden estar países norteamericanos, o sea, mencionaste que tienes uno nuevo que está afuera, o sea, que es totalmente nuevo. Aruba. Ajá, entonces, o sea, ¿se pueden involucrar otros destinos? Sí. Por una tendencia natural de mi trabajo y del gusto que tengo y de las relaciones que tenemos, Adriana y yo, en términos de los contactos que tenemos en Estados Unidos, pues hemos tenido la oportunidad de concursar y ganar ciertas cuentas, ¿no? Uh-huh. En un principio siempre fueron de Estados Unidos, pero ahora empezamos a diversificarnos un poco en términos de los clientes y con el esfuerzo que hicimos a principio de año, ganamos Aruba, que es un destino, como saben, caribeño, enfrente de Venezuela, a todo dar, high-end, ¿no? Un destino que es para cierto segmento de turistas mexicanos, por ejemplo, que ya visitaron muchas cosas y dicen, ahora quiero algo diferente, ¿no? Quiero algo nuevo. ¿A dónde voy? Aruba es una gran oportunidad. Sí. Pues perfecto, muchísimas gracias, Benjamín. Les recuerdo que es el presidente de Adnova Comunicación Estratégica y que tomó el doctorado internacional de nuestra facultad. Lo está cursando, o bueno, ya lo terminaste, ¿no? Técnicamente, ¿no? Todavía no. Bueno, al ratito nos vas a seguir contando, ¿verdad? Todavía. Mi nombre es Paulina García. Agradezco otra vez la participación de Benjamín. Vamos a regresar con el momento gastronómico, pero en este momento vamos a hacer una breve escala. ¿No es así, cabina? Así es, y bueno, quedaron varias preguntas pendientes para nuestro invitado Benjamín Díaz, pero como dice Paulina, más adelantito seguiremos conversando con él, más sobre Adnova, su empresa, y sobre, por supuesto, los retos que tienen enfrente y que nos platique finalmente de qué es su tesis. Yo tengo muchas ganas de saber de qué es su tesis doctoral, así que no se lo pierdan. Y bueno, ahorita regresando del corte, el momento gastronómico, nuestra piloto Paulina nos va a hablar sobre la pasta. Como saben, la receta
tips culinarios. Más adelantito que hacemos el fin con las mejores sugerencias para disfrutar este fin de semana. Les recuerdo rápidamente, el teléfono en cabina es 3088-1670, nuestras redes sociales Facebook y YouTube, Primera Clase 1670 AM y el Twitter @pclase 1670 AM. Soy Verónica Palavicini, gracias por seguir volando con nosotros en Primera Clase a través de Radio Anáhuac 1670 AM, amplía tus sentidos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.